Bien. Está aprobado. Está aprobado. Sí, sí. Claro, porque no sé por qué me rima más el capitán y el polizón. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, gracias por la invitación, gracias a todos y a todas. Sí, en realidad el origen de la investigación es con la historia del capitán. Ok. O sea, para hacer una breve introducción, son dos historias reales. Una es una causa judicial por un capitán rumano acusado de encontrar en su barco a 4 jóvenes escondidos como polizón, que es una forma de viajar, y que los arroja al mar. Ese barco sale de República Democrática del Congo en África, llega al Gran Rosario, y como el puerto de arriba es aquí en Rosario, la causa judicial se investiga acá. Ese fue el primer caso que yo investigué, tuve acceso a la causa, el juez federal Vera Barro fue muy generoso, tuve acceso a todos los detalles. Un expediente es muy rico para una investigación periodística. Tiene... Yo ya me imagino la serie. Bueno, imagínate, 6 tomos, tiene allanamientos, tiene los careos entre los marineros. Sí, sí, o sea, sí. Wow. mucho detalle lo que se secuestró. Pero claro, cuando yo accedí a eso dije, esto es... Aparte el caso es muy rico, de nuevo lo resumo, pero ese capitán que arroja a cuatro jóvenes polizones al mar, o por lo menos esa es la acusación que se investiga en Rosario, cuando empieza la investigación y el barco queda retenido en General Lagos, en el puerto de General Lagos, uno de los marineros cae al río, uno de los marineros acusado de haber tirado a estos polizones al mar, cae a su vez al río Paraná y desaparece, con lo que hay una quinta víctima. El capitán rumano y otros quedan detenidos 1 año en la justicia de Rosario, y cuando por cuestiones no de la investigación, no de la causa, sino de la jurisdicción, cuestiones técnicas, la causa se desarma y el capitán rumano regresa, después de estar 1 año preso, a Rumania. En ese vuelo de regreso, en ese vuelo de repatriación, se muere. Entonces, era una causa increíblemente real, ¿no? Y esto pasó acá. Pasó acá. Wow, impresionante, ¿no? Entonces, Es algo como que vos Súper decís, basado en hechos reales. parece ficción. Parece ficción, Sí, con sí, todos sí. los ingredientes que tiene además. Cuando yo tuve ese expediente con toda esa riqueza, me puse a escribir, escribía, me acuerdo, a la medianoche, de madrugada, por los tiempos de la vida, y me parecía que era muy valioso, pero cuando empecé a escribir sentí que faltaba algo, y claro, esos 4 jóvenes polizones, que son personas, Sí, sí, sí. no se sabía y no se sabe absolutamente nada. O sea, ni quiénes son, ni... Se sabe que supuestamente abordaron en el último puerto del Congo, que se llama Matadi, y no se sabe más nada. Entonces, hacer una crónica con todos esos detalles y no puedo decir nada de las víctimas, me parecía que tenía un déficit importante, periodístico y sobre todo humano, que, ¿no? Uno también hace este tipo de historias para humanizar la figura del migrante. En definitiva, el polizón es un tipo de migrante que se esconde en un barco para salir de un país por distintos propósitos, problemas o desafíos de la vida, y en general buscan el primer mundo, ¿no? Nadie dice, me voy a ir a Rosario, imagínate. Sueñan con el primer mundo, sueñan con Europa y terminan en un puerto del Gran Rosario, digamos. Pero es un tipo de migración, digamos. Sí, sí, sí. Wow. Me gusta eso que aclares, que es un tipo de inmigración, porque uno, yo porque gracias a vos aprendí que era un polizón, porque uno dice polizón, ¿viste? Si Claro. uno no está acostumbrado, no está en el tema, ¿qué es un Estaba polizón? a punto de preguntarte eso, digo, ¿qué es un Bueno, que polizón? a cada uno le remite no algo tenía ni distinto. idea. Hay personas que se acuerdan de, no sé, padres o abuelos que vinieron escondidos, que es básicamente abordar de forma clandestina una embarcación. Puede ser, han visto, me imagino, alguna vez esos informes de que personas escondidas en la hélice del barco, que viajan, Sí, no, que cruzan el océano, terrible. que algunos sobreviven, otros no. Pero básicamente es eso, esconderse en una embarcación para ir de un lugar a otro de forma clandestina. Lo hicieron algunos abuelos italianos, españoles, de quienes hoy viven en Argentina, y también eso sigue pasando, digamos, sobre todo o por lo menos está más identificado en jóvenes de distintos países de África que buscan Europa, digamos, buscan llegar a Europa. Esa es básicamente la forma de migración. Pero esa primera historia, decía, cuando tenía ese vacío, la dejé, digamos, no publiqué nada, quedó ahí. Estuve muchos años con el tema, ¿viste cuando te queda algo de fondo? Claro, me queda pendiente. Te queda algo- pendiente ahí como el ruido de una heladera, de un motor, bueno. El ruido del barco en este caso. Bueno, el ruido del barco, está muy bien, Lina.
Me quedo ahí y recién en pandemia, estoy hablando, pasaron varios años, y recién en pandemia me di cuenta que la respuesta estaba acá, digamos, que hay un montón de jóvenes que viven en Rosario que llegaron escondidos en un barco. Y puntualmente el caso de Bernardo Joseph, que es un joven de Tanzania, Que le mandamos saludos si nos está escuchando. Bueno, tengo la posibilidad de conocerlo y la es verdad un que referente de Totalmente. la migración africana, no solamente de la Asociación Tanzania, su mujer Florencia también. La verdad que hace mucho por la población migrante en la ciudad, trabajan muy bien. sí, sí, por supuesto. Y claro, ahí me di cuenta que si bien yo no podía, si bien tuve la idea de rastrear a esos jóvenes, que era algo muy, muy difícil, pero sí podía contar qué piensa, qué sueña, qué desafío, cómo es viajar escondido en un barco, a través del caso de Bernardo. Y entonces, bueno, lo llamé a través de Florencia, quedamos, nos encontramos, le conté lo que quería hacer, él me dijo que sí, y así lo volví un poco loco de entrevistas, largas entrevistas, acompañarlo a su trabajo, él tiene un puesto ahí en la Peatonal Córdoba de venta. Después también cómo se conocieron con Florencia, que es rosarina. Que la también una familia. historia hermosa que hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Florencia también. La vamos a volver a invitar para que nos... Viste que el público se renueva, dicen por ahí. Además se fueron a Tanzania. Es verdad. No, tienen que venir. Ya. Me parece que el jueves que viene ya tenés invitado, digamos. Bueno, para el otro jueves. Bueno, Tenemos 2 horitas nada más. Viste que se nos va el tiempo rapidísimo, ¿eh? Sí. 2 horas es como que... Y hay mucho... Parece mentira. Será porque también somos uno de los pocos programas que se dedica al tema migración, que hay muchos invitados y muy ricos, o sea, de conocer las historias. Y en el caso de tu persona, bueno, no solamente por el libro que escribiste, sino por el trabajo que venís realizando, por estar comprometido con todo lo que tiene que ver con las problemáticas sociales y con el tema de la migración, porque también eso me gustaría que lo cuentes, cómo es, de dónde viene ese acercamiento tuyo por estos temas. Bueno, al principio, cuando este episodio más judicial del barco, yo no pensé voy a escribir una historia sobre migración. Claro. Pero cuando lo fui madurando, sobre todo al entrar en contacto con Bernardo, me di cuenta que me tenía que formar para usar... hay muchos errores en el periodismo cuando se habla de migración. Sí, sí, sí. Algunos errores involuntarios y algunos más maliciosos, que tienen que ver con distintas cuestiones. Pero básicamente me pareció que me tenía que formar para entender de qué iba a hablar. Y yo pensé que yo no tenía... Yo soy de Rosario, mis papás son de Rosario, nacidos acá, mi papá y mi mamá. Dije, bueno, yo no tengo tanta vinculación con la migración, es un tema que ajeno, no me interesa. Esto es algo que le pasa a otros. Sí. Y cuando empecé a hacer un taller de la Fundación Gabo, una periodista venezolana, se llama Luz Meli Reyes, que tiene un medio que se llama Efecto Cocuyo, una muy buena periodista, dijo, bueno, estudien cuáles son los flujos migratorios de su región y para hacer un ejercicio. Y claro, el principal flujo migratorio de quienes llegan a Argentina y a Rosario son de Paraguay, son paraguayos. Claro, sí, es una primera o segunda. Primera, ¿no? Primera. En Argentina. Primera nacional y primera en Rosario. Porque hay algunos cambios, digamos. Sí. Y mi abuelo era paraguayo. En mi casa, antes del asado, se comía chipa. Recién hoy vine de comer chipacitos. Qué ricos que ¡Ay, son. qué rica! Rico. ¿Qué hicimos? Y bueno, mi abuela, que era, si bien era de acá, se casó con mi abuelo, viajaban mucho a Paraguay. Sí. Cuando le gustaba mucho ver deporte y cuando quería maldecir a otro deportista, hacía una maldición como un guaraní, digamos. Entonces estaba muy presente en mi historia. Y cuando analicé los flujos de los argentinos que se van, los principales destinos son Estados Unidos, primero España, después Estados Unidos y después Chile. Yo tengo solamente 3 primos, es mi familia, y tengo 2 primos viviendo en España, de Urízar, o sea, de la rama de mi abuelo paraguayo, Carlos Urízar. Ok. 2 primos viviendo en España y un primo viviendo en Chile, que están 2 de los principales destinos. Y de esa rama también de Paraguay hay algunos que están en Estados Unidos, o sea que yo que me creía... rodeado de migrantes sin saberlo. Era mi familia era el estereotipo de los flujos migratorios de la región. Sí. Entonces estoy, como todos, lo sepamos o no, totalmente atrás. Somos migración. O sea, no hay historia si no hay migrantes y no hay migración, digamos. Entonces, podemos ser más o menos conscientes, podemos estar más cerca o no, pero eso es así, digamos. ¿Te gusta o no? Eso es así. Sí, tal cual. Y bueno, a partir de este trabajo sí empecé... yo no soy un periodista especializado en un tema. Siempre me gusta pensar como una sección de fantasía que es Poder y Sociedad, que fue uno de los primeros trabajos periodísticos que tuve.
un semanario de investigación que tiene una sección que se llama Poder y Sociedad, que me pareció que era la sección, porque es una sección en donde podés hablar de temas ambientales, de migración, de la violencia, ¿no? Sí, sí. Hablar de lo que nos pasa, de lo que De pasa las en la calle, realidades la en realidad, y general, también sí. mirando el poder, ¿no? No olvidarse que hay un poder que regula las cosas y que hace modificaciones. Y entonces incorporé el tema estuve como más atento al tema de la migración y también pensar a Rosario como una ciudad de frontera. El río Paraná nos conecta con el mundo, digamos. Total. Por eso tenemos... La triple frontera que desciende, el Paraná no desciende allá. Bueno, sí, pero me hablaba de los puertos aquí, ¿no? De Rosario, del Gran Rosario. Son puertos que nos conectan con el mundo. Si bien, obviamente, salen por el océano. Sí, Sí. por algo es uno de los más grandes, ¿no? Pero si vos te pones en el río Paraná y te pones a mirar, vas a ver banderitas de los barcos de un montón de... Es verdad, todos los barcos que atraviesan acá vienen con banderas de todas partes. Entonces, es estamos, quizá no lo asumimos así, pero somos de alguna manera una ciudad, no somos la triple frontera, verdad. Es verdad. no somos, no sé, Cúcuta, que está en esa frontera tan popular entre Colombia y Venezuela, pero somos una ciudad de frontera. Y hay muchísima migración, digamos. Veo la mesa, pero también en la calle, ¿no? Escuchamos mucho brasilero, Obvio. haitianos, africanos, ¿no? No, y aparte el hecho de estar inmerso en el tema también es como que estás más atento a cada detalle, que quizás como vos lo decías, al no ser consciente es como que... Pero ahora, que de una u otra forma está rodeado de migrantes, te estamos taladrando la cabeza del tema migración. Entonces como que de una u otra forma te lleva a estar inmerso en estos temas. ¿Y tu familia qué te dice? Porque a todo esto no es común, porque como te decía, o sea, el mundo habla de la migración, pero desde el lado negativo. O sea, es difícil encontrar que alguien, los medios de comunicación o alguien hable de la migración como algo positivo. Sí. Deben ser pocos los medios, así que le dediquen una sección a decir, bueno, sí, los migrantes no es todo negativo. O sea, o somos un mundo de migrantes. Bueno, que a mí me parece que el desafío... Yo hace 20 años que hago periodismo, o un poco más, y nos enseñaron que la noticia era lo negativo. Tenés razón, porque es lo ¿No? que vende. ¿No? El choque en la esquina, la persona que murió. Sí, sí, sí. Si alguien hace algo lindo, bueno. Pero en bien, la te vida, felicito, pero no es vos noticia. sabés que la vez pasada hablábamos con Shingo y él decía, cuando alguien hace una reseña en Google por cierto, qué sé yo, tenés un restaurante, la gente no te escribe que qué buena la atención, que qué lindo. Ah, si lo maltrataste o pasó algo, pero me atendieron muy mal, Sí. pero esto, pero este otro. Es como que somos de decir eso, ¿no? Entonces sabés que eso vende. Sí, y genera, o sea, tampoco hay que desconocer que eso genera una atracción, ¿no? El conflicto es muy atractivo, Sí. digamos. Incluso en términos narrativos. Hay películas de todos los colores, pero en general las más taquilleras son las que tienen un conflicto. Sí, En sí. principio, ese conflicto estalla y hay un desenlace, esa cosa más clásica. Pero me parece que un buen desafío del periodismo es no ir contando cosas lindas o buenas noticias porque sí, Claro. sino hay un enfoque que se llama periodismo constructivo. Algunos lo dicen periodismo de soluciones. A mí periodismo de soluciones no me gusta porque me parece que es más propio de los gobiernos o de las ONG, esto de ofrecer soluciones a los problemas. Claro. Pero sí tener una mirada de periodismo constructivo. Hay un problema, ese problema lo estamos contando. Bueno, a ver, pero no hay solamente un problema. Hay gente que hace cosas. Si no parece que, no sé, en los barrios hay crímenes, sí, pero pasan un montón de otras cosas. No está la gente encerrada, sentada, esperando que la maten. No, hay un montón de organizaciones, de formas de resistencia, de lucha, de arte. Sí, sí, sí. Y entonces, sin obviar el conflicto, contar también eso otro que está pasando, que también pasa con la migración. Hay talleres, hay encuentros, este programa, etcétera. Una candidata, por ejemplo, que se va a meter en el Te consejo. agradezco la nota, bueno, gracias a Robbie que nos hizo la nota ahí en Rosario 3. Sí, en Rosario Sí, 3, sí. ¿Fueron las primeras declaraciones como candidata esas? Fueron las primeras declaraciones, que todavía no estaba confirmado ahí, todavía estaba en, ¿cómo se dicen? ¿Borradores? Estaba ahí todavía, estaba frío todavía. No, sí. No estaba confirmado 100%. Claro, no estaba confirmado, estaba ahí todavía. Muy prudente, Lina. Claro, porque no, imagínate,
después como regreso. No vas, Lina. Y yo digo, Con mucho miedo, ella estaba ahí sigilosa, no querías decir nada, amiga, Claro, me porque decía, cuando me lo contó a mí me dijo, ay amiga, no le quiero decir a nadie. Pero acá lo contó, acá no lo contó. No, ahora no, recién, ahora ya. ya Ahora sí, pero bueno. al principio estaba como no le quería decir a nadie, con suerte me contó a mí, Mirá qué estaba ahí. reserva. Bien. no, ¿Te imagínate, lo aguantaste? decía y después cómo volvía. Claro. Es que mucho más en política, ¿viste? Que no, pero eso uno entiende también a la gente, ¿no? Dice que está decepcionada la política, porque hasta uno también desconfía de porque está inmerso en de una u otra forma y bueno, así que más bien vamos a esperar y que las cosas se den cuando se tengan que dar y si se dan, bueno. Es un universo complejo, pero a mí me parece fantástico, digamos. Yo banco a las personas a las personas y a las organizaciones que se comprometen y que hacen política y que militan. Me parece que los problemas se solucionan eso, digamos, participando y con militancia. Hay una corriente de hacernos creer que la militancia es algo negativo. Totalmente. Yo creo que eso no es así, que justamente es quizá un mensaje que se baja de sectores de poder en donde no necesitan la política ni la militancia porque ya tienen el poder. Creo que era Germán Abdala, que es un dirigente sindical histórico de la CTA ya fallecido, que definía la política de esa manera, ¿no? Como la posibilidad de hacer cambios reales. Los sectores que no tienen poder sin política no pueden hacer nada. No, y aparte justamente nosotros en el primer bloque estábamos hablando de la situación que se está viviendo acá en el país, porque vivimos en Argentina y nos preocupa Argentina, porque hablábamos con una periodista la semana pasada y decía, nosotros no nacimos en Argentina, pero somos Argentina, porque elegimos vivir, elegimos seguir estando acá, hablo de mi persona, no tengo ataduras que decir, bueno, Lina, quédate por X motivo que no puedes irte. Sin embargo, seguimos eligiendo y por ende nos interesa, hay un amor por el país y ver lo que está pasando con los jubilados, lo que está pasando con el tema de Bahía Blanca, lo que está pasando con las mujeres y un montón de cosas que suceden y es importante comprometerse y aportar en lo que sea, no decir, no me interesa la política, no quiero saber nada, porque lamentablemente Pero somos por eso, políticos de una u otra yo forma. creo que siempre tenemos que aprovechar, ¿no? Cada oportunidad que tenemos de invitar a las personas extranjeras, ¿no? A que puedan presentarse a votar, porque también hay un gran desinterés, ¿no? También de la comunidad extranjera. Entonces, yo un poco volviendo a lo tuyo, Ricardo, y a lo del libro, un poco te quería preguntar, porque siguiendo tu relato, ¿no? Todos somos de alguna manera migrantes, y si no, nuestros abuelos fueron migrantes. ¿Por qué sentís que hay como ese rechazo, ¿no? O la no aceptación de que uno también es parte de la migración, para afuera o para adentro? Y porque en general en la mayoría de los videos que nosotros subimos a TikTok, siempre el mensaje de odio es hacia, bueno, váyanse, si no les gusta, váyanse. Chico está traumado, no quiere ver más los videos, dice Lina, yo antes los miraba, ahora no, y me hacen mal. Es que sinceramente... Mirar comentarios de redes sociales es una actitud tóxica muy peligrosa. No, terrible. Yo particularmente, yo gracias a que empecé acá a trabajar desde que me convocó Lina, yo asumí que era inmigrante, porque la verdad que yo, como crecí acá en Rosario, Sí. también era como que yo, mi vida pasaba por... No me importaba, o sea, yo crecí acá, o sea, yo me sentía Rosarino. rosarino, que de hecho sí, es así, pero también tengo que entender que yo estoy en un contexto en el que soy parte de esa corriente migratoria y tengo que defender los derechos de los que van a venir también, ¿no? Como así también un montón de personas que eligen el camino contrario. Yo tengo primos que viven afuera, o sea, yo creo que cada familia es así, o sea, tenemos un primo, un tío que vive afuera, entonces a todos nos atraviesa. Entonces, un poco te quería preguntar, a raíz de toda esta investigación que hiciste, ¿cuál crees que es la causa fundamental por la cual existe ese rechazo, ¿no? O ese odio hacia el migrante en general, ¿no? Me parece que la gran raíz es el miedo a lo desconocido, al otro. Y si es un otro muy otro, aunque tiene otro color de piel, que habla distinto, más todavía. Me parece que esa es la raíz de xenofobia, discriminación, discursos de odio, desconocimiento, ignorancia y también ser víctima de, creo que se llama la pirámide de odio, que es eso que primero se construyen estereotipos en base a falsas concepciones. Y esos estereotipos después moldean acciones, moldean prejuicios, y eso puede llegar no solamente a discursos de odio, sino a crímenes o acciones de odio.
En algún caso me parece que hay quienes son receptores de eso, víctimas, y hay otros que son generadores. Pensar que el otro es el enemigo porque es distinto, para mí es un acto de ignorancia gigantesco, digamos. Me parece que el periodismo, que el buen periodismo, incluso el periodismo narrativo, justamente es una herramienta para acercar al otro, para conocer al otro. El otro día, en la presentación del libro de Max Only Petit, Max, que es haitiano. Que la semana que viene lo tenemos aquí con nosotros. Ah, qué bueno. La Sí. travesía de los olvidados, muy Sí. buen libro, lo recomendamos. En una de las historias, él habla de un allanamiento policial que se hace contra unos jóvenes haitianos en Córdoba, que fue un hecho real. Y ahí eso, digamos, dispara todo tipo de discriminaciones, de prejuicios, solo por el hecho de ser extranjeros, negros, eran sospechosos de determinado delito. Y lo que hace Max es contar, llenar de humanidad a esas personas de lo que estaban haciendo. Estaban jugando, se juntaron a jugar, a comer, qué comían, de qué charlaban, que en realidad son sus vivencias, porque el libro es una mezcla de vivencias propias con hechos reales. Es una novela basada en hechos reales, no es una crónica periodística estricta. Pero es muy interesante eso, porque te mete adentro de la casa. Ya no son, ¿viste? Esos negros que están ahí, que no sé de dónde vienen y que me da miedo, o qué están haciendo ahí adentro. Claro. No, son un grupo de chicos que están jugando a la Play, que se ríen, que toman unas cremas haitianas y unas patitas de pollo y cambia todo, eso cambia todo. Pero bueno, esa frontera de conocer al otro, de acercarse al otro, no es fácil, digamos, o a veces no es fácil, o a veces no queremos que sea fácil. Pero me parece que, de nuevo, que si el periodismo tiene alguna función o herramienta ahí, además de acercar información valiosa en este momento de confusión y de fake news, es contar historias de otros para acercarnos, para no generar falsos enemigos, digamos, donde debería haber convivencia y fraternidad, por usar una palabra linda, digamos. En general, para ir cerrando, ¿qué es lo que más te preocupa? O sea, bueno, si bien el foco es migración, pero en sí lo que está pasando en el país. Porque son muchas cosas que se han vivido en estos últimos días. Ayer fue tremendo. Sí, Ayer, por eso. uf. Entonces como que yo me veo las imágenes y capaz que soy, no sé, es terrible, ¿no? Bueno, y en el medio el presidente anunció una reforma migratoria en la Asunción, que pasó por abajo del radar de los grandes Hoy medios. viene Rubén Giustiniani porque es el precursor de esta ley, justamente, a ver qué se puede hacer, ¿no? Bueno, van a endurecer, quieren hacer creer que todos los extranjeros son delincuentes. Cuando vos ves las estadísticas, creo que era 4,9% del total de detenidos extranjeros, o sea, es un número insignificante, no explica para nada el problema de la inseguridad. Pero más que lo que vaya a hacer la ley es el mensaje, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y me preocupa, sí, hay una periodista chilena llamada Mónica González, que la conocí en la Fundación Gabo, que fue cuando salió el premio Gabo al trabajo, al libro. Eso también hay que decirlo, es un premio lindo, en Gabo, Colombia, Inti. Sí, Gabo, de Gabriel García Márquez, que está en Gabo Colombia. García. Sí. Fui a Bogotá a recibir el premio, Qué fue una experiencia hermoso, hermosa. qué Amo Colombia, amo Colombia. Te felicito. Cuando quieras invitarme para allá, vamos. Vamos, invitadísimo, por supuesto, siempre bienvenido. Este premio fue hace poquito, o sea, hace un año, 2 años. No, fue, sí, 2 años. 2 años, ¿no? 2 años. Y Al después- libro que estabas contando justamente acá. El Polizón y el Capitán. Ahí está. Está el libro, se consigue acá en las librerías de Rosario, el que esté interesado. Bueno, no sé por dónde iba. Bueno, y esta Mónica González, que es una periodista chilena que Sí. integra la Fundación Gabo, hizo una serie de artículos tipo ensayo. Y me pareció algo muy interesante porque estamos analizando, ¿viste? ¿Qué hacen los gobiernos? Y ella dice directamente, Trump, Musk y ese tipo de derechas, que podríamos sumar a Milei, nos declararon la guerra. Le declararon la guerra a los migrantes, le declararon la guerra al periodismo. Y cuando uno ve las medidas que toman y las acciones que toman y los discursos que toman, me parece que está bien, no para ir a la guerra, pero para entender que no son pequeños cambios, hay una embestida, digamos, hay un retroceso gigantesco. Entonces, no digo usar, insisto, no tomar la palabra guerra para incitar a la violencia o para ir, no, estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Pero sí para entender que no son políticas sueltas, aisladas, marginales. No, hay una embestida muy coordinada, que no es solamente acá, que no es solamente en Estados Unidos,
que, por ejemplo, en Estados Unidos hay deportaciones masivas por el solo hecho de ser migrante, que han sembrado el terror en la población migrante, sobre todo muchos mexicanos, por supuesto, que está ahí cerca de la frontera, que me parece horroroso. Me parece horroroso que esté pasando. Sí. Sí, y aparte ver cómo han sido deportados también, y aparte es como un mensaje, algo que nos lleva a la historia en fila india, como diciendo, no vengan porque los que vienen les va a pasar lo mismo. No sé, viste en la historia cuando mataban a los indios y les colgaban la cabeza ahí en las calles, y para que el que pase por ahí tenga miedo y callarse la boca y no decir nada, porque es que si vos haces eso te va a pasar lo mismo. Yo creo que ese fue el mensaje que nos querían dar desde Estados Unidos con nuestros ya sea compatriotas o gente de otros países, porque gente que está migrando, que está yendo a buscar una mejor calidad de vida, porque la persona que va, que migra, va a buscar una mejor calidad de vida, va a trabajar. A veces, recién Shingo te preguntaba por qué está el odio hacia el migrante, porque muchos dicen, vienen y se pusieron su casa, tienen un negocio, tienen esto. Y sí, porque el migrante viene con la mentalidad de trabajar, de lo que sea, pero a trabajar. El migrante es el primer emprendedor. Claro, Digamos, porque hay que tener mucho impulso para irte de tu Claro, país, porque llevar tus afectos, Estás otro lugar, dejando empezar atrás de nuevo. todo. Claro, porque vos Estás llegas a dejando un atrás lugar todo. y estás cómodo, estoy en mi casa, estoy tranquilo, estás tranquilo. Pero el migrante no, el migrante llega, si no hago tal cosa, no como. Obvio. Y eso te lleva a ¿cómo se llama? A ir creciendo y creciendo, y quizás se nota esa diferencia quizás con el local, ¿no? Pero ojo, también siempre aclaro que esto pasa en todas partes, Sí, porque son en Perú discursos pasa lo que- mismo también con son el tema de la discursos que migración. prenden. Claro. En Colombia también había un problema con la migración venezolana por la crisis de Venezuela. Total. Y los discursos eran muy parecidos a lo que puede haber acá Sí. contra el boliviano, contra el peruano. En Perú pasa lo mismo. Sí. Y las escuelas están llenas de venezolanos. Y sí, obvio. Es que se está haciendo como una campaña de odio contra Venezuela. La mayoría de los países que son así limítrofes con Venezuela o los más cercanos a Venezuela les están haciendo mucho bullying a los venezolanos. Yo he escuchado mucho, esto se está escuchando mucho, bullying a los venezolanos se ha escuchado muchísimo. Sí, en Colombia se nota En eso. Colombia brutalmente, pero no solo en Colombia, yo he escuchado mucho en Ecuador. De Perú también, Sí, no, en Perú también. En Brasil también, o sea, en Colombia más que todo. Sí, no hay que desconocer que cuando hay salidas muy masivas de un país puede generar inconvenientes en la zona receptora. O sea, tampoco hay Seguro, que idealizar seguro. que está Claro. todo bien y no hay ningún problema. No. Pero una cosa es sentarse a discutir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué políticas Sí. implementamos a nivel salud, educación? Totalmente. Y otra cosa es bajar un mensaje, porque Que no la gente suma. come, paga impuestos, Totalmente. ¿no? Yo contribuye discutía y eso genera con trabajo. familiares, yo discutía eso con familiares míos muy cercanos y yo les decía, pero tú no te das cuenta que yo estoy acá también, o sea, yo estoy acá en Argentina, o sea, ¿y qué? Y entonces, ¿qué? ¿Y tú qué dices de mí o qué? Y entonces ella me decía, no, pero es diferente porque tú allá estás estudiando, estás trabajando, estás aportándole al país. Sí, pero Y- también y me ellos- atacan, decirle. Claro, y entonces, y ellos allá no están haciendo lo mismo, no están trabajando. No, ellos acá están delinquiendo y no sé qué. Le digo, no, pero acá también hay colombianos que a lo mejor tampoco están haciendo bien las cosas. O sea, es como todo. Hay gente buena y hay gente mala. En Colombia también hay gente mala. O sea, no todo el mundo es bueno y no todo el mundo es malo. O sea, es lo mismo. Finalmente, no todos los venezolanos son malos y no todos los venezolanos son buenos porque somos personas. Yo creo que va más allá de la nacionalidad. Es lo que yo le explicaba a mis familiares. Es como, porque hay familiares que también están en contra por la nacionalidad. Es como... Sí, pero dijeron no, con vos no, porque siempre es un Exacto. otro al que no conocen bien. Exacto, Cuando exactamente. está la persona de carne y hueso Le adelante. digo, pero yo, Sí, sí, no sí. me estás mirando a mí, que yo estoy en Argentina. No ves a mi hermano que está en Barcelona, mi hermano está en Miami. O el Nosotros- típico comentario que dicen primero los nuestros, después el resto. Estamos hablando de seres Claro. humanos. No estamos hablando de un No, vaso, pero de una es que- copa. No, O sea, pero es que los venezolanos, yo decía, ay, pero por Dios, qué cara rota, de verdad. A veces yo pensaba eso de los familiares cercanos que tenía que decían eso, se quejaban de los venezolanos. Yo de verdad se los decía en su cara, decía, qué cara rota, porque no estás hablando con o sea, estás hablando conmigo, que yo estoy en Argentina.
Argentina, que me adoras, y que con mi hermano que adoras, que está en Barcelona, y a mi hermana que adoras, que está en Miami, y los apoyas fielmente. Y a los venezolanos que están ahí al lado de ellos no los quieres, porque están ahí. Ay, ¿por qué? Qué cara rota, me parece eso muy hipócrita, ¿me entiendes? Porque digo, ¿por qué hacerles bullying a ellos que pobrecitos? Bueno, si están pasando una realidad que no quieren y se van a otro país a buscar otra cosa, bueno, déjalos, dales la oportunidad, Migrar, al fin y al cabo, ayúdalos. migrar es un derecho. Ayúdalos, Ya. claro, migrar es un derecho, más bien ayudémoslos, El otro busquemos día- juntos cómo solucionarlo, veamos juntos cómo ayudarlos. Tuvimos la posibilidad de estar en una muestra que organizó la SOCA, ¿no? Las chicas estuvieron y había en un sector estaban personajes históricos que realmente hicieron algo que revolucionó la historia, actuados por personas, ¿no? Actores al lado del tótem donde se describía quién era. Uno de esos personajes era Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer astronauta rusa en subir al espacio, ¿no? Y ella cuando volvió, una de las cosas que dijo, ¿no? Es que lo que más la maravilló es que desde arriba la Tierra no había fronteras, ¿no? Que era una sola. Entonces, ella a partir de esa como que, ¿no? Inició una gran lucha, ¿no? por la paz. Y entonces ese mensaje yo creo que es lo que hay que bajar. O sea, la Tierra es una sola y en realidad todo ese discurso de odio, ¿no? que estamos hablando de Milei, bueno, Trump, tenemos que combatirla, porque si no se va a seguir propagándose. Total. O sea, como Claro, que- y es importante Sí. que seamos mucho más, que estemos unidos y bajando, como decía, bajando líneas desde el mensaje positivo, ¿no? De que somos uno solo y que si una persona viene a estudiar medicina, al contrario, Eso, acompañarlo. En cualquier momento te puede eso. salvar la vida, no te salva la vida a ti, capaz que le salva a otras personas. Y al final y al cabo, Total. cuando uno pasa por una situación crítica, no está diciendo quiero un médico que sea de tal país o no. O sea, Quizá todo lo en que sea el- para sumar, vamos a acompañar. Y quizá en el peor momento te puede estar ayudando esa persona que menos lo esperas. Quizá estás en un momento súper crítico y te atiende justo un médico que que tú no esperabas, que viene de otro lado, que tanto odio le tiraste y viene y te salva la vida. Y la vida da muchas vueltas. Eso es tan así y es tan curioso, no sé si curioso es la palabra, que los principales voceros de esto que estamos hablando, Trump tiene una madre que es escocesa Tal cual. y creo que los Mira, abuelos son alemanes. ¿Ves? Y Elon Musk es sudafricano. Y de hecho estudió en Canadá becado, o sea, el Estado lo becó. Y después son los principales voceros, anti-inmigrante, anti-Estado. Sí, bueno, es raro también, ¿no? Es raro. Totalmente. Evidentemente hay una Contradictorio. una Con manipulación todo muy lo que clara. hacen contradictorio. Es contradictorio. Es lo que yo te digo, como es esa doble cara, es como hipócrita. Es lo que yo te decía, es esto mismo de mis familiares, como algún familiar que uno dice, ¿por qué? Como hipócrita, ese lado hipócrita, como, bueno, si tú tienes familiares que están en otro lado, ¿por qué le tiras odio a los que están ahí, que están migrando ahí? Ujú. Entonces es Así es. hipócrita. Bueno, les cuento a nuestros radioescuchas y a la gente que nos está mirando por televisión que lo tenemos aquí a Ricardo Robbins, él, bueno, justamente periodista de Rosario 3. Estuve también ahí indagando, sos... ¿Qué soy? ¿Qué encontraste? sí, pará, encontré algo ¡Qué raro. ¿no? miedo! Mira qué Lina Está relacionado con el tema con el encuentra. cine. ¿Cómo? ¿Con el cine puede ser? Sí, sí, claro. ¿Viste? Pero... Yo soy periodista, Ok. pero participé de varias documentales, realizaciones audiovisuales, en trabajo de investigación periodística, guión, producción. Hubo una primera película que se llama Buscando el Huemul, que hicimos en la Patagonia, hace poco, o ya unos años. Se llama La Arquitectura del Crimen, que es sobre el Servicio de Informaciones, que es un centro clandestino, el más importante que tuvimos aquí en Rosario, Ok. en lo que era la jefatura de la policía, que hoy es de gobierno. Me parece que la crónica en escrito y el documental en audiovisual son los mejores géneros periodísticos donde se puede investigar, profundizar, hacer una producción creativa, interesante, atractiva. Son los dos géneros que más me gustan, digamos. Sí, sí, no, justamente estaba viendo ahí, digo, mirá, Ricardo,
Re bien, re bien. O sea, que No eso... me tenía eso- fe. Es No, como, mira, no, pero es que a mí me encanta mucho lo que tiene lo que ver con lo audiovisual. Es más, viste que cuando uno se pone planes en su vida y dije, no lo hago más porque si no es como que yo decía, una vez que el programa ande muy bien, me quiero dedicar a la actuación, porque a mí me encanta, o sea, yo... periodismo llegó por una cuestión de causalidad, se dice, ¿no? Sí. Sí, y a mí me gusta mucho la actuación. Y es como una materia pendiente. Y cuando le veía eso, digo, yo me imaginaba la historia que vos nos estuviste contando del polizón y el capitán. Decía, qué lindo llevarlo a una historia, no sé, de Netflix, algo, porque es una historia muy interesante. Sí, yo creo que sería una muy buena ¿Y qué serie posibilidades audiovisual. hay? No sé, estamos encarando un proyecto. No sé, pero es que... Todo puede ¿Por qué no? Todo puede ¿Por qué ser, no? pero ¿qué posibilidades hay de que este libro sea... O decir, no, ya está, basta, Lina, No, me llevó tanto tiempo escribirlo y ahora quiere que vaya... No, me parece que para hacer una buena producción sería una producción de cierto nivel, no una producción artesanal. Claro, ¿no? Porque Obvio. estamos hablando para estar bien hecho, ¿no? Estamos hablando de Netflix. Ah. Por ejemplo, si Netflix está interesado en una plataforma, podemos charlarlo. Pero, por supuesto que me encantaría, Sí, sí, sí. pero creo que tiene esa dificultad, digamos, Claro. para hacer un rodaje y una producción. Claro, porque estamos hablando ya de infraestructura muy Sí. complicada de conseguir también. Sí, estamos, o sea, Mucha dificultades en el barco, me parece que tendría que para que estar bien hecho tendría que rodarse un poco en África, un poco en Argentina, un poco en el mar, en barcos. Claro, no ¿no? lo había Para- pensado. Voy a soñar. Claro, vos lo escribiste. Por lo menos eso me gustaría a mí, digamos. A lo mejor Claro. alguien le busca la vuelta La para hacerlo de vuelta. otra manera. Pero sí, me parece que tiene todos los condimentos para hacer un proyecto audiovisual. Digamos. Muy bueno, muy bueno. Entonces, el libro, si la gente lo quiere conseguir, está acá en la ciudad de Rosario. ¿Dónde lo encontramos? Está en las librerías. Mirá, está en Juguete Rabioso, Paradoxa, creo que estaba en el Maltés, en el Ateneo, y si no, en la editorial es de Buenos Aires, se llama Editorial Marea, se consigue en la página, y también en Mercado Libre, si ponen el Polizón y el Capitán, van a encontrar varias opciones, y hay opciones de Rosario, o sea que lo pueden comprar también por esa vía, y van a ir a librerías de Rosario. Aparte lo recomendamos porque aparte fue ganador de el premio, uno de los premios más importantes que tenemos aquí en Latinoamérica, es el premio Cabo. Como sea, todo lo que hace Colombia es un gran premio. es un gran Ay, qué y un gran lindo. escritor también. Qué hermoso, Gracias. la verdad, qué lindo. ¿En qué año fue que le recibiste el premio? Fui en el 2022 Sí. y después, eso fue en Bogotá, y después volví a Cúcuta, que hubo un taller sobre periodismo e inmigración, que en Cúcuta hay un puente internacional que conecta justamente Colombia con Venezuela, y lo hicimos ahí, y fuimos a un montón de Wow. lugares de Cúcuta, una ciudad fronteriza muy importante. Después fui a Cali también, Qué invitado por una lindo. universidad para dar un taller, así que estuve bastante por... ¿Alguna anécdota para contar ahí del lugar? de- Que te haya Colombia. pasado, claro, como argentino, ¿no? O Sí. sea, No, bueno, anécdotas varias, pero recién la escuchaba a Inti cuando ella se acordaba lo de ayer, lo remitía a la crisis de Colombia. ujú. Sí. Y todavía cuando fui yo se veía muchas huellas de graffiti en las paredes. Había todavía mucha actividad que me llamó la atención porque habían pasado más de un año. Sí, sí, sí. De ese estallido y que además tuvo una impronta muy artística, ¿no? Había como mucho movimiento artístico que se generó después de o en el medio de esa crisis. Mucho joven movilizado. Me llamó mucho la atención eso. Estaba muy presente en las calles. Sí, por la crisis de Colombia. Claro, del pero 2021. y así como decir, bueno, viste, a veces te pasa con la comida, que sé yo, que era muy picante, que dijiste algo y la forma como lo dijiste no te entendían, Mirá, cosas más cuando- cotidianas. Cuando llegamos al Festival Gabo, yo que estaba como premiado, estaba en una mesa que fuimos al consulado de Suecia, porque se cumplió el aniversario de que le dieron el premio Nobel a García Márquez. Ok. Ay, qué Y entonces yo estaba en una mesa Gavita. con Leila Guerriero, con John Lee Anderson, ¿Con Leia Guerrero? con los más capos del periodismo Sí, de América. Me muero. Y yo lo único que quería es que no se me caiga la comida en el pantalón, que no Todo tumbar la nervioso, copa. todo nervioso. Porque estaba delante De de los gigantes. grandes. Obviamente me solté y metí relajaste. algunos bocadillos, pero todo ese festival fue una experiencia Qué lindo. hermosa. Maravillosa. Sí. Claro. Qué lindo. Uf, Bueno, Ricardo, hermosa. me encantaría seguir hablando, pero el tiempo es ingrato, dicen a veces.
A veces es ingrato. Muchas gracias y nada, y gracias por el trabajo que haces, gracias por difundir todo lo que tiene que ver con migración. Sí. Por suerte hay mucha más gente que se está animando a escribir y esperemos que sean muchos más para seguir dando este mensaje de lo positivo que tiene la migración. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Librerías de Rosario, en varias, y si no, por ahí es más fácil porque no sé a dónde queda libre, dónde no. Seguro, si ponen lo googlean o Mercado Libre, les va a salir y ahí lo van a encontrar en qué librería de Rosario está, o en Editorial Marea, Sí. también se puede conseguir. Ay, yo lo quiero leer. Dale, muchas Sí, gracias sí, sí, a sí. todos. Gracias. a todas. Súper Bueno, interesante. Gracias. Nosotros vamos a continuar con más Uniendo Fronteras RTV. Agradecemos a la gente que nos ve por streaming, por nuestro canal de YouTube. Así que vamos a escuchar música, a ver qué tenemos por ahí. A ver, les mandé muchos temas así bastante movidos para un jueves ya Eso, casi llegando jueves. al fin de semana. A ver, una salsita, ¿cuál es? Eso, A ver. Salsa, qué rico. ¿Te gusta la salsa, Ricardo? Ricardo? Sí, me gusta, pero si me van a hacer bailar, digo No, que no. no. Ya sé, Digo ya, que no ya, y zafo. ya corría, ya se ría.